Hola amigos de Redescubrir, qué rico poder estar de nuevo en sus pantallas para compartir hoy este espacio de reflexión en donde el tema que nos reúne es la oración. Por eso hoy vamos a concentrarnos en nuestro tema con un video que nos permite contemplar la elevación del corazón a Dios. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. La oración es hablar con mi Señor y contarle mis tristezas y alegrías. Es abrirle el corazón como un amigo, pues siempre está atento a mi clamor. Quiero derramar mi corazón a Jesús en oración. Quiero aprender a desarrollar la comunión con Dios y que cada día como amigos podamos conversar, porque solo en ti, Señor, confiaré. La oración me conecta con mi Dios, que me da esperanza cada día, me consuela como un padre a su hijo y me llena de poder para seguir. Quiero derramar mi corazón a Jesús en oración. Quiero aprender a desarrollar la comunión con Dios y que cada día como amigos podamos conversar, porque solo en ti, Señor, confiaré. Y que cada día como amigos podamos conversar, porque solo en ti, Señor, confiaré. Confiaré. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. Vamos ahora a conocer nuestra doctrina con el Padre Arnoldo Uribe, quien nos enseña cómo Dios nos regala su cercanía desde el Catecismo y la Iglesia Católica. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. Estamos en esta oportunidad en nuestro programa Redescubrir, mirando la importancia de la oración, y por eso nuestra información o nuestra formación doctrinal de este día nos ubica en el tema entonces importantísimo para la vida cristiana de la oración. Que ¿por qué ora el ser humano? Primero que todo hay que tener en cuenta que el hombre, el ser humano de cualquier época y de cualquier cultura, ha tenido siempre la necesidad de Dios. Por tanto, surge la necesidad de entrar o de estar en comunicación con ese Dios. Así,
si nos remitimos a varios momentos de la historia misma de la Iglesia, de algunos santos, sabemos entonces que la riqueza de la oración está pues enmarcada en esa relación que hay entre el ser humano y Dios. Por eso orar es hablar con Dios, orar es entrar en contacto, entrar en diálogo con ese Dios que sabemos nos ama. Santa Teresa, por ejemplo, va a decir así, algo parecido, ¿cierto? Orar es hablar de amor con quien es amor, que es Dios. Por eso la riqueza de la vida cristiana se enmarca también en el valor de la oración. Si bien es cierto, la vida cristiana, digamos, se plenifica en el cumplimiento de los mandamientos y se celebra en los sacramentos, es en la oración también donde se planifica ese vínculo, ese contacto del hombre, ese contacto del ser humano con Dios. Y por eso entonces el hombre ora, porque tiene necesidad de Dios. Independientemente, pudiéramos decir, de la idea de la concepción o de su religión, el hombre de todas las épocas y de todas las culturas tiene entonces necesidad de entrar en contacto con Dios. Nosotros, desde nuestra fe cristiana católica, sabemos entonces que nuestra oración se dirige al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, es decir, nuestra fe es trinitaria, y por tanto entonces la riqueza de la vida del católico se nutre, se alimenta en la celebración de los sacramentos, pero también se planifica en la oración. Cuando el hombre entra en contacto con Dios, en diálogo con Dios, entonces de esa manera está enriqueciendo su vida cristiana. Tenemos muchos ejemplos, muchísimos ejemplos de oración en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Es así como podemos hablar de la oración de Abraham, que es modelo de oración en cuanto que sabemos la historia bíblica propiamente se inicia con Abraham. Abraham es un hombre de oración, de confianza, de fe, porque se abandona precisamente en el plan de Dios y por eso sale de su tierra, de su parentela, obedeciendo al plan de Dios, haciendo de su vida una entrega a Dios, ora a Dios, incluso en el momento mismo en el que su fe es probada, en el sacrificio de su hijo Isaac, Abraham entonces se pone en las manos del Señor, confía en el Señor y sabe que Dios no lo va a abandonar, que Dios no lo va a dejar. De la misma manera, por ejemplo, Moisés es ese hombre que entra en contacto con Dios a través de la oración. Recordemos como varios pasajes del Antiguo Testamento referidos a Moisés nos dicen que Moisés subía al monte y allí hablaba directamente con Dios y que su rostro, sus vestidos se volvían resplandecientes, blancos, y la gente notaba que Moisés estaba allí porque había estado hablando, había estado en contacto con Dios, es decir, había estado orando. Otra riqueza muy grande para la vida cristiana en nuestra vida de oración son los salmos. 150 himnos, 150 oraciones en las cuales encontramos, por ejemplo, oraciones de alabanza, oraciones en las que se glorifica a Dios por la obra de la creación. Encontramos oraciones de súplicas, oraciones de perdón, oraciones de intercesión. Encontramos en los salmos muchos textos, himnos que podemos nosotros valernos de ellos para orar. Ojalá nuestra vida espiritual se viera también enriquecida con la oración de los salmos. Ojalá cogiéramos cada día, en fin, un salmo y oráramos con él e hiciéramos de ese salmo oración, es decir, hiciéramos de ese salmo encuentro con el Señor. A orar se aprende orando, ¿cierto? Como todos los oficios. Jesús aprendió a orar, obviamente, aprende a orar. Jesús como hombre
aprende a orar en el hogar de Nazaret. Es en el hogar de Nazaret donde Jesús entra en ese diálogo con ese Padre que le ama, con ese Padre del cual él hace parte al estar dentro del misterio mismo de la Trinidad. Pero Jesús hizo de toda su vida una permanente oración. Por eso su vida fue una entrega al Padre y un contacto especial o un contacto permanente con el Padre Celestial. Jesús entonces aprende a orar, pero en definitiva también nosotros pudiéramos decir que Jesús mismo es el centro de la oración. Decíamos ahorita, la oración cristiana se dirige a Dios Padre a través de Jesucristo y por la fuerza, por la acción del Espíritu Santo. Jesús mismo es entonces centro y culmen de la oración del cristiano, y Él no solamente aprendió a orar, sino que nos enseña a orar. Jesús ora entonces entrando en contacto con el Padre. Jesús ora, Jesús contempla al Padre en la creación. Jesús ora al Padre a través del contacto con los hermanos. Jesús ora a través de la meditación de la palabra, como lo escuchamos en el texto de San Lucas, cuando entra a la sinagoga y allí lee aquel texto de Isaías. Jesús ora a través de la palabra. Jesús ora también a través de la riqueza de la oración transmitida, como es, por ejemplo, Jesús ora valiéndose del modelo de oración que encontramos en los textos del Antiguo Testamento. Jesús ora con el hombre, Jesús ora con toda la humanidad, Jesús ora al Padre, al que le pide y al que le encomienda toda la humanidad, que recordemos en aquel capítulo 16 y 17 de San Juan, cómo Jesús quiere entregar toda la humanidad a ese Dios. Aprendemos a orar entonces como oró Jesús, como les decía ahorita, orando, ¿cierto? A orar se aprende orando. Y el hombre, el cristiano, el católico, debe entender entonces que toda su vida debe ser una permanente oración, que en definitiva hay momentos especiales, específicos para orar, pero que en definitiva toda nuestra vida debiera ser una permanente oración al Padre de los cielos, una permanente oración a ese Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Toda oración debemos de tener, el Señor mismo nos lo enseña, la esperanza, la confianza de entender que verdaderamente Dios escucha nuestra plegaria, Dios escucha nuestra oración, Dios escucha la súplica que nosotros le dirigimos, y de eso nosotros hemos de tener plena seguridad y plena certeza. La invitación pues en esta ocasión, a través de nuestro programa, vamos a procurar enriquecer nuestra vida con la oración. Recordemos, está la oración litúrgica, que es sobre todo pues la celebración de la Divina Eucaristía, pero también está la oración que se hace de alguna manera repetitiva y que tiene que volverse también muy valiosa. Por ejemplo, cuando rezamos el rosario, cuando se reza una novena, hagamos de esos espacios, de esos momentos, un verdadero encuentro con el Señor. Así entonces estaremos evitando que nuestra oración se vuelva una rutina que poco dice a nuestra vida, sino que nuestro contacto con Dios enriquezca nuestra vida cristiana y sea ya un preanuncio de esa oración permanente con la que estaremos por siempre y para siempre en la eternidad con el Padre de los cielos. Y recordemos que Jesús nos enseñó pues también la oración del Padre Nuestro como modo también de recordar y de reconocer que en la oración debemos caber todos. Es decir, nuestra oración no debe ser solo una oración individual, sino que tiene que ser también una oración comunitaria y una oración por los demás. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un
solo corazón, una misma misión. Cierto que es interesante nuestro tema. Vamos a un corte de comerciales, ya volvemos, no se despeguen de nuestras pantallas. Señor, llámame para hacer tu voluntad. Tómame y llévame por toda la humanidad. Bienvenidos nuevamente a Redescubrir y gracias por preferirnos en este día. En todas las culturas y desde siempre es natural que el ser humano eleve el corazón hacia Dios. Por eso hoy vamos a preguntarle a las personas qué piensan sobre la oración. Vengan, acompáñenos. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. Mi nombre es Jonathan Mesa. Para mí la oración es el alimento del alma. En estos momentos hago parte de una comunidad religiosa, Terceros Capuchinos. Allí la oración es el alimento del alma. Tenemos en el día tenemos varios momentos de oración. Está en la mañana, está la Eucaristía, está en la tarde la oración de las vísperas y para culminar el día está la oración de las completas. Para mí la oración es hablar con Dios, acercarnos mucho más a Él para poder conocer más de lo que Él tiene preparado para nosotros. Alba Elida Cortés. ¿Qué es la oración? Es la forma como yo me comunico con Dios. Siempre lo hago para agradecerle por todo lo que Él nos ha dado o para pedirle también. Él es el Todopoderoso y es el que nos ayuda a estar bien con nosotros mismos, con nuestras familias, con la sociedad. Hola, yo soy Mariana Acevedo Suárez. Para mí la oración es hablar con Dios en los momentos que más lo necesito y cuando le quiero dar gracias por lo que me ha dado. Yo oro en los domingos en la iglesia, cuando me voy a acostar, cuando le quiero dar gracias a Dios y cuando necesito a Dios en específico momento. Mi nombre es María Camila Alzate Gaviria. Para mí la oración es hablar con Dios y conocer más de Él. Y yo oro todas las noches y cada que me levanto. Mi nombre es Jackie Cardona Gómez. Para mí la oración es estar unidos a Dios, darle gracias por todo y estar junto a Él. Y yo oro todos los días en la mañana y en la noche. Jesús resucitó, canta todos aleluya. Hemos encontrado al Cristo hoy en la nueva humanidad. En las Sagradas Escrituras encontramos que el hombre se expresa a Dios de modos muy variados. Por eso hoy encontrémonos con la palabra que nos trae la hermana Carmen, un texto del cual podemos aprender a orar. Que Dios nos los bendiga y que aumente el deseo de vivir con Él. Y recuerden aquí nuestra cita la próxima semana. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión. Hola amigos de Redescubrir. Vamos para el fundamento bíblico del día de hoy a tomar un texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Y al orar no hablen mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Este texto bíblico que acabo de proclamarles es un texto que está contextualizado en el Sermón de la Montaña. Hace parte de todo lo que Jesús enseñó a la muchedumbre estando en la montaña. Y vemos a Jesús aquí como el nuevo Moisés, el que se sienta a adoctrinar a las personas que se le acercan. Entonces, en el Evangelio de San Mateo encontramos este texto en el que Jesús enseña a orar como parte de su discurso cuando está enseñándole tantísimas cosas a las personas. Veamos de que la oración es un tema fundamental en la vida de Jesús y por eso es que les quiero contar cómo en el Evangelio de San Lucas, que es uno de los sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, aparece este tema de la oración después del texto de la narración de Marta y María. Cuando llega Jesús a la casa de Marta y María, y Marta, mientras hace todos los quehaceres de la casa, María se sienta a los pies del maestro. Y Marta, cuando reclama a Jesús que por qué no le dice a María que se ponga a ayudarle, Jesús le dice: Marta, te preocupas por muchas cosas, María ha elegido la parte mejor, refiriéndose precisamente a la oración, y comienza a decir Jesús cómo hay que orar. De hecho, aquí en el Evangelio de San Lucas nos dice que estaba Jesús orando y después se le acercan sus discípulos y les dicen: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Les enseña la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Si nos detenemos un poquito a mirar esta bellísima oración, de hecho es la única oración que Jesús enseña en los evangelios, tiene 7 partes y nos enseña cómo orar. De hecho, Jesús dice: no repitan muchas palabras como hacen los escribas o los fariseos. Ustedes, cuando vayan a orar, entren en su habitación y estando ahí en el silencio de su habitación, hablen a Dios. Y nos dice que tenemos que decirle a Dios. Aquí me viene a la mente cuando San Pablo, precisamente hablando de la oración, él dice que nosotros no sabemos orar y que no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero ¿quién nos enseña a orar? El Espíritu Santo. Y Jesús aquí también en este texto nos está diciendo cómo tenemos que orar, o mejor dicho, qué tenemos que pedir. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para orar? Reconocernos hijos de Dios, sentirnos ante la presencia de Dios. De hecho, para orar lo primero que tenemos que hacer es ponernos ante la presencia de Dios, que es un Padre bueno, providente, y que sabemos de que no va a abandonar a sus hijos y que va a escuchar nuestra oración. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Alabar al Señor, bendecirlo, darle gracias. ¿Por qué? Porque es un Padre bueno, porque queremos santificar su nombre a través de nuestras obras, a través de todo lo que Él nos permite celebrar a través del culto. Y a partir de ahí empezamos a hacer unas peticiones. Después de que reconocemos la presencia de Dios Padre, después de que lo alabamos, de que santificamos su nombre, empezamos a hacer peticiones que son las fundamentales para el ser humano y lógicamente de manera especial para el cristiano. La primera petición es que venga su reino. Hermanos, el reino de Dios es la persona de Jesús. Como dice San Pablo, no es ni comida ni bebida, sino gozo y paz en el Señor. Entonces, que venga el reino de Dios, que venga a nosotros ese gozo, que venga a nosotros esa persona de Jesús y que vaya germinando, que vaya creciendo en nosotros. ¿Qué le pedimos a Dios? Que se haga su voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. El verdadero abandono del ser humano en Dios, del cristiano en Dios, es pedir siempre que se haga su voluntad, desearla, pero también realizarla. Y de ahí ya la petición de las necesidades básicas, que nos conceda nuestro pan de cada día, y una petición fundamental, que Él perdone nuestras ofensas, pero algo que nos compromete en la medida en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una oración que nos compromete
porque nos atrevemos a decirle a Dios que nos conceda su perdón en la medida en que yo también soy capaz de perdonar. Hermanos, el Padre Nuestro es la oración por excelencia que nos enseña Jesús. Aprendamos de la palabra, a escuchar al Maestro, a ponernos ante la presencia de Dios para hablar con Él, darle gracias, pedirle perdón, pero ante todo alabarlo y bendecirlos. Que Dios los bendiga, los esperamos la próxima semana aquí en Redescubrir. Vamos todos unidos, firmes en la fe, un solo corazón, una misma misión.